Hola, ¿alguna vez has querido hablar temas que la sociedad considera tabú o que parecen locura, pero sí son reales y los tenemos muchas personas? Bueno, eso es lo que vamos a hablar en este podcast. Hablamos de esto, un espacio que no va a resolver tus problemas, pero no te va a juzgar. Quiere acompañarte y aconsejarte en el proceso. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ángela. Me conocen como Angelita y soy la host de este podcast. En el episodio de hoy titulado ¿Y ahora qué hago?, vamos a hablar de todas estas dudas, preguntas o miedos que se nos generan al salir del colegio y que vamos a entrar a la universidad. Así que si ya estás listo, comencemos. Bueno, antes de empezar, quiero contarte que esto lo voy a hablar desde mi experiencia personal y experiencia de personas muy cercanas a mí, pero también vamos a tener un espacio donde hablaremos de algunas cositas que me contaron dos grandes profesionales. Teniendo claro esto, comencemos. Bueno, primero pensemos cuáles son esas preguntas que nos hacemos al momento de salir del colegio. Están estas preguntas de ¿qué quiero estudiar? ¿Será que la carrera que voy a escoger sí me va a dar financieramente en un futuro? ¿Debería entrar a la universidad ya o me espero un poquito? También se presenta la situación de tengo muchas carreras, muchas opciones y no sé cuál escoger específicamente. O simplemente está el punto de literalmente no sé qué voy a hacer con mi vida luego de salir del colegio. Estoy casi segura que todos nos hemos hecho estas preguntas y eso es algo totalmente normal, pero ya vamos a hablar de esto. Ahora, si tú no te has hecho estas preguntas, no te sientas mal. Todos tenemos una vida distinta, tenemos pensamientos distintos y por ende tomamos decisiones muy distintas y eso tampoco está mal. Ahora, quiero preguntar, ¿por qué será que nos da tanto miedo hablar de todos estos temas? Bueno, vivimos en una sociedad en la que ya está muy estructurada desde hace muchísimos años. Tenemos que estudiar, que graduarnos, trabajar, tener una familia y cuando nos salimos un poquito de eso o estamos indecisos, al resto le parece que tal vez es algo malo y que ya deberíamos tener todo planeado y todo resuelto de una vez. Pero en realidad no siempre es así. Bueno, hablemos de qué momento es donde empiezan todas estas dudas o cuándo se presentan con más frecuencia. La realidad es que todas estas preguntas no las hacemos realmente desde que somos muy chiquitos, pero se da con más frecuencia cuando estamos en los grados entre noveno, décimo u 11. Los factores principales de esto muchas veces es desde nuestra niñez. Familia, amigos o las personas que nos rodean vienen y nos preguntan desde que somos muy chiquitos, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué es tu sueño? Y claro, desde chiquitos tenemos muchos sueños. Quiero ser doctor, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser astronauta. Así que desde muy chiquitos ya estamos pensando qué va a pasar con nuestra vida. Pero mientras vamos creciendo, nuestra familia, amigos, etcétera, empiezan tal vez intencionadamente o no a preguntarnos, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu vida cuando salgas del colegio? Esto muchas veces genera una presión que no es muy buena, porque a veces lo tenemos decidido y está excelente, pero a veces no. Entonces empieza la duda, empiezan los miedos y ahí es cuando nos preocupamos y claro, llega la ansiedad, muchas veces depresión y no sabemos qué hacer. ¿Y esto le pasará a muchas personas? Te puedo contar que en investigaciones previas que hice me di cuenta que esto no solo nos pasa a los jóvenes en Colombia, les pasa a todos los jóvenes a nivel mundial. Ahora, piensa un momento en esto. Hablemos de nuestros abuelos, nuestros papás o tíos. Muchos de ellos estudiaron algo en lo que hoy no están trabajando, o tal vez sí, pero no son felices en eso. Claro, está el ejemplo de que sí estudiaron esto y son felices, han triunfado, están tranquilos. Pero sí te das cuenta que esto es algo que viene pasando desde hace muchísimos años. ¿Y por qué? Estamos en el siglo XXI. Hoy en día hay mucha tecnología, hemos avanzado mucho, pero ¿por qué nos quedamos allá? ¿Por qué tenemos que seguir esa línea que viene formándose desde hace tanto tiempo? Podemos cambiar, podemos ver otras maneras de ser felices, de estar tranquilos.
En el mundo hay demasiadas oportunidades, hay muchas cosas para hacer y no tenemos que quedarnos solamente en lo que la sociedad nos pide que hagamos. Por eso, esta también es una invitación para nosotros a que empecemos a crear nuestro propio camino y no necesariamente seguir el que nos vienen enseñando hace tanto tiempo. Ahora vamos a hablar qué pasa en nuestro cerebro. Te voy a explicar un poquito. Muchas veces nos graduamos, o la generalidad es que nos graduamos entre los 16 o 18 años más o menos del colegio. En ese momento ya parece que todo el mundo tiene algo decidido o que debemos tener todo decidido. Pero nuestro cerebro en ese momento todavía no está totalmente desarrollado. La última capa del cerebro se llama corteza cerebral. Esta se termina de desarrollar entre los 22 y 24 años. ¿Qué pasa con esto? La corteza cerebral permite tener o tomar decisiones de una manera más efectiva, con más tranquilidad. No significa que entre los 16 o 18 años no podamos tomar buenas decisiones. Claro que podemos hacerlo, pero nuestro cerebro todavía está viendo cómo afrontar el mundo, qué puede hacer, cómo puede reaccionar. Y por eso los mejores momentos de tomar una decisión como qué vamos a hacer con nuestras vidas se dan entre los 22 o 24 años. Ahora, si ya escogiste una carrera, si ya estás estudiando tranquilo, no importa. Eso también hace parte de la vida, experimentar. Tal vez sí, ese es tu camino y vas a ser muy feliz con eso y eso también está muy bien. Muchas veces cuando no estamos decididos todavía nos sentimos un poco atrasados con las personas que nos rodean, con los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, pero yo hoy te digo, no estás atrasado con absolutamente nada. Cada quien tiene su vida. Con la única persona con la que deberías competir es contigo mismo. Tú tienes que ver cómo te superas, a dónde quieres llegar y cómo quieres mejorar cada día. No te compares con nadie. Cada quien tiene su reloj y cada quien va a su tiempo. Como te mencioné hace unos minutos, lo que hemos venido hablando es en base a mi experiencia, cosas que yo he investigado. Pero ahora vamos a hablar acerca de unas pequeñas entrevistas que tuve con dos profesionales. Uno de ellos es Duan Donato, quien es profesor de bachillerato y abogado. Y el otro es Jessit Leiva, quien es profesor universitario y psicólogo. Ambos son profesionales hace más de 15 años. Por eso, qué mejor que tener algunos consejos o experiencias de profesionales en esto. Bueno, te cuento. A ambos les hice las mismas preguntas en momentos distintos, porque quería comparar qué piensa cada profesión o qué piensan ellos desde sus puntos de vista. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tan frecuente sucede esto? Bueno, Duan nos cuenta que esto es muy frecuente y sobre todo al final de la etapa escolar, es decir, entre los grados 9, 10 u 11. Pero él sí nos recalca que es algo que también pasa cuando somos niños, que se ve, se nota, pero el peso va más en el fin de esta etapa escolar. Y Jessit nos cuenta lo mismo, es algo muy frecuente. De hecho, me contó que muchos jóvenes van al psicólogo para que les apliquen pruebas vocacionales para saber o entender qué quieren estudiar o qué quieren hacer con sus vidas. La segunda pregunta fue, ¿cuáles son las causas principales? Bueno, en esta pregunta los dos también concordaron sin saberlo. Jessit nos comenta que las causas siempre vienen detrás. La familia, los amigos, la niñez. Él nos da un ejemplo de, imagina una familia donde te juzgan, te critican, te comparan. Tú vas a empezar a juzgarte, a criticarte y a compararte, lo que va a bajar tu autoestima, lo que te va a generar miedos, dudas y muchas preocupaciones, por lo cual vas a estar muy indeciso en este momento de tomar esta decisión. Y realmente él aconseja que en este momento, si es algo que pasa, no tomes la decisión porque sí, no te apresures,
porque muy seguramente esto no va a tener un buen futuro. Y por otro lado, Duan nos comenta algo parecido. Todo depende de la familia y el contexto del que venga el estudiante. Él nos dice, imagina o piensa en una familia que apoya al estudiante, una familia que le dice, estudia lo que quiera, haz lo que quieras, te vamos a apoyar. ¿Qué pasa? El joven va a tener esa motivación, va a querer estudiar lo que quiere, va a querer luchar por lo que lo hace feliz. Pero por otro lado, si hay una familia que no está apoyando, que lo obliga a hacer algo que no quiere, pues pasa lo que nos contaba Yesid. Hay miedos, preocupaciones y limitaciones en ese caso. También, claro, Duan nos contaba que muchas veces las familias no pueden económicamente aportar, pero no todo es económico siempre. También el apoyo moral es muy importante. Pero, ¿por qué nos afectan tanto los comentarios de la sociedad? Bueno, Duan nos dijo algo que me pareció muy acertado. Él dijo, los seres humanos somos muy maleables, es decir, que por eso nos dejamos llevar o influenciar tanto de los comentarios de la sociedad. Y Yesid nos dice lo que hablábamos de la corteza cerebral. El cerebro no está totalmente desarrollado entre los 18 o 20 años, por lo que venga y te diga tus papás, tus amigos, tu familia, va a influir en ti, te va a generar duda, va a hacerte pensar qué pasa o será que les hago caso, será que no. Por eso nos dejamos llevar. Entonces ahí vemos que hay una razón psicológica y también física que es totalmente natural en nuestro desarrollo. Ahora te voy a dejar para que escuchemos juntos estos consejos que tienen estos dos profesionales para nosotros. Yo siento que lo que le diría a un estudiante que está como con esta duda es, o sea, que se dé la oportunidad de sentir qué lo mueve, qué la mueve a esa persona, que se dé un tiempo o la oportunidad de sentarse a reflexionar y ver para qué he sido bueno, qué es lo que más me ha gustado hasta el momento, qué es lo que me genera a mí más interés, qué me despierta a mí como una pasión diferente a las demás cosas. Otro consejo que daría es como plantearse unas metas en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y más o menos como ir dando pasitos pequeños hacia la consecución de lo que uno quiere. Encontrar un punto de equilibrio, un punto de balance, donde de pronto puedan confluir las dos cosas, lo que a mí me gusta, me encanta, me apasiona, y que de pronto también yo pueda empezar a investigar o consultar qué tipo de puertas me va a abrir más adelante, pues a nivel laboral, ¿no? De experiencias y demás. No afanarse. Así haya una presión extra de la familia, de lo que sea. Lo más importante es tener el deseo, o sea, el deseo de estudiar, el deseo de querer seguir como dando pasos, ¿no? De querer avanzar y hacerle caso a la intuición, al corazón, lo que a uno le gusta. Finalmente es eso, es como que lo que lo debe guiar a uno en principio a tomar una decisión, eso, el deseo. Lo primero es estar en algo que nos haga feliz. Es mi recomendación. Uno de los consejos es, ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo te gusta hacerlo? ¿En dónde te gustaría hacerlo? Busca los pensum, busca qué va a pasar con esta carrera, dónde puedo trabajar, cuál es mi mejor camino, y ahí tomas decisiones. Enamórate de lo que vas a hacer y cuando estés enamorado, hazlo. Antes no. Yo le diría que a todos nos pasa. A todos nos pasa. Ahora, papá, mamá, que estás tal vez escuchando esto, sé que a veces te preocupa nuestras indecisiones, nuestras dudas o nuestros miedos, pero quiero decirte que el hecho que nos presiones, que nos regañes o que vengas y nos aconsejes algo que a ti te parece o que a ti te gustaría, realmente no nos está ayudando. Nos genera más miedo y tal vez también un poco de desconfianza hacia ustedes. Queremos que ustedes como papás estén para nosotros, nos apoyen y nos animen a seguir adelante. Y sé que también para ustedes es una preocupación muy grande,
Por eso quiero que escuchen también algunos consejos que Duan y Yesid les dejaron a ustedes como papás. Yo le diría a los padres que motiven a sus hijos, pero motívenlos de una buena forma. No les generen presión. No los presionen a hacer lo que ustedes quisieron ser. Si uno acompaña a su hijo, lo escucha, está dispuesto a ayudarlo en lo que sea, su hijo se va a sentir más tranquilo, va a tomar mejores decisiones y va a sentir que está apoyado. Y cuando siente que está apoyado, va a estar más tranquilo en la toma de su decisión. Que sean muy respetuosos de los procesos de sus hijos, que no olviden acompañar el proceso de sus hijos, que no sea nada impuesto. Estar ahí para apoyar, para acompañar y para darse cuenta de qué es lo que a su hijo o a su hija le gusta, lo apasiona, y por ahí fortalecerlo, ¿no? Por ahí acompañarlo en todo lo que se pueda. Bueno, ahora que expusimos este tema, lo conversamos y también lo entendimos, quiero contarte algo que pasó. Resulta que mientras yo buscaba información acerca de esto, para poderlo charlar hoy contigo, me encontré efectivamente con la evidencia de que hay muchas personas a las que les pasa esto. Pero si hablamos de información más verificada, como investigaciones de otros profesionales o entidades, la verdad es que encontré muy poca información y también muy repetitiva, que aunque claro, me sirvió en parte, la verdad no era suficiente y por eso fue que necesité la ayuda de Yesid y Duan, con quienes estoy demasiado agradecida. Pero la verdad es que esto es algo que sí me dejó con mucha curiosidad y también con mucha preocupación, porque aunque nos damos cuenta que esto es algo que sí pasa con mucha frecuencia, no se le está dando la importancia que debería tener. Y es que esto pasa porque a nosotros nos da miedo hablar de este tipo de cosas. Exponer estas situaciones realmente no es una opción porque nos sentimos juzgados y señalados, pero ya nos dimos cuenta que esto es parte natural de un proceso. Así que por eso hoy quiero proponerte algo. ¿Qué tal si tú y yo empezamos a cambiar esto? Empezamos a hablar de lo que pensamos, de las dudas que se nos generan, de lo que sentimos, porque es algo totalmente natural y también es muy válido. Empecemos a hablarlo sin temor a qué dirán los demás, porque nosotros también somos muy importantes. Espero que ahora que hablamos libremente de esto hayas entendido que estas dudas y miedos son normales y parte de nuestro proceso de aprendizaje y crecimiento. No te sientas mal por pensarlo, más bien, acéptalo, piénsalo, interiorízalo y vas a ver que vamos a poder salir de aquí en algún momento. Esto no es para siempre, no estás solo, aquí estamos muchos. Yo también estoy pasando por esto y por eso quería hablar de esto. Por último, muchas gracias por llegar hasta aquí, por tomarte el tiempo de escuchar y aprender juntos. Y antes de terminar, cuéntame, ¿has tenido estas dudas o estos problemas? Y si sí, ¿cómo saliste de ahí o cómo crees que vamos a salir de aquí? Recuerda que soy Angelita, la host de este podcast, y para mí fue un placer tenerte aquí. Hasta la próxima. Si estás viendo este podcast como un video, a continuación me gustaría que leyeras algunas de estas frases que nos dejaron varias personas en base a sus experiencias y consejos. Y si tú eres una de esas personas que nos dejó tu frase, muchas gracias por tu sinceridad y por tu apoyo.